En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1228 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 20 números al estudio del tema que tiene como título El amor de los esposos. Hoy vamos a profundizar en los números 2362 y 2363. Número 2362 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. El Creador estableció en esta función de generación los esposos experimentasen un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada malo procurando este placer y gozando de él. Aceptan lo que el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. Es un número precioso este que nos regala el catecismo en esta mañana. Es un número que complementa lo que hemos dicho hasta ahora. Cómo Dios ha querido ligar la sexualidad a un placer y un gozo, no solo corporal e instintivo, sino también a un gozo espiritual. Y esta es la clave para entender cristianamente la sexualidad, la unión del cuerpo y del espíritu. Y Dios ha creado la naturaleza con esta capacidad para el placer. Y son los esposos los autorizados por Dios para vivir esto en plenitud total. Es verdad que un bioquímico podría explicar, pues, los mecanismos que se desencadenan en un placer físico. Claro que sí se puede. Pero al mismo tiempo, en esa unidad interior que tenemos, Dios ha querido que el placer esté integrado en la afectividad y en la espiritualidad del hombre, no solamente en la física, no solamente en las reacciones químicas, como se dice por ahí. Es que hubo una química, no es solamente eso. Una de las heridas más grandes que el cristianismo intenta sanar es precisamente la idea de ese dualismo que está muy metido en nuestra cultura. La clave del misterio cristiano es la unidad. Dios se hizo uno con el hombre. Y todo lo que quiera alejarlo de esa unidad es un error, es un peligro, es un daño profundo.
El cristianismo se caracteriza por integrar elementos que a simple vista pueden parecer contrapuestos. El cristianismo quiere integrar materia y espíritu, quiere integrar secular y sagrado, quiere integrar ascética y mística, quiere integrar placer y entrega generosa. A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido multitud de herejías, multitud de errores, que aunque dispares entre ellas, tienen como denominador común la ruptura de la unidad interior que hay en el hombre. Fíjese bien, es detonar al hombre. Las herejías se han producido por subrayar únicamente un extremo en detrimento del otro. Y todos los extremos siempre traen problemas. Por ejemplo, en los primeros siglos los cristianos tuvieron que enfrentarse a los movimientos gnósticos, que decían que la materia es mala, que por tanto el sexo es malo, y que los hombres divinos son aquellos que prescinden de la materia y del sexo. Imagínense ustedes. También está el dualismo en el tema de la concepción de la vida. El error consiste en contraponer y hacer incompatibles elementos que en el plan de Dios están integrados. Y esa tendencia dualista nosotros creemos que es una consecuencia de la herida que el pecado ha dejado en nosotros como producto de esa acción disgregadora del pecado que lo viene a dañar todo, que lo viene a entorpecer todo. Aquí podría parecer que estamos hablando como de cosas muy abstractas, lejanas a la realidad. Eso es por allá. Pero la experiencia del dualismo, de esa contraposición que estamos padeciendo, es algo muy real. Por ejemplo, en el planteamiento espiritual, cuando uno tiene una doble vida, mi vida religiosa por un lado y mi vida mundana por otro, ahí se manifiesta. Soy capaz de rezar unas oraciones, pero luego mi vida la vivo como si Dios no existiera. Ahí está. Y esto lo vemos todo el tiempo en nuestra vida. El dualismo consiste en que la fe se reduce a unos ideales, pero que no inspiran ni tocan mi vida moral. Lo sobrenatural, la oración, los sacramentos, sirven para el cielo, pero no sirven para la felicidad de esta vida, y se vive pensando así. Por tanto, la felicidad en esta vida hay que buscarla por otros medios. La fe deja de ser la sal que sazona toda la realidad. La fe deja de ser lo que nos ayuda a dar sentido a la vida, que nos ayuda a generar cultura, que impregna el arte, que impregna la música. La fe deja de tener el papel que tiene que tener en nuestra vida. Y entonces ahí se produce la ruptura. Si la fe solamente la dejamos para que sirva para el cielo, entonces la vida se nos convierte en otra cosa, porque resulta que en el cielo no hay fe. Ya no la necesitamos. La necesitamos es aquí en la tierra, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que comemos, en lo que trabajamos, en lo que hacemos deporte. Ahí es donde la necesitamos. Por tanto, el dualismo nos ha hecho pensar, nos ha hecho creer que hay que reducir la fe como si fuera algo añadido, como si fuera un añadido.
Y un ejemplo muy claro de lo que es este dualismo es la valoración que nuestra cultura hace de la sexualidad. Entonces los dualistas dicen, el cuerpo es algo que no soy yo, sino que es algo de lo que yo dispongo. Nuestra cultura habla del cuerpo como si fuera una especie de prótesis añadida para conseguir placer. Pero resulta que mi cuerpo soy yo. Con esa concepción dualista del cuerpo como algo añadido, la entrega sexual no tiene nada que ver con el compromiso de amor, con la entrega personal, con el intercambio de una promesa, con hacer una alianza, no tiene nada que ver. En el dualismo, la entrega sexual pasa a ser otra cosa, es un juego lúdico, y es lo que nos venden hoy día. Un juego lúdico del que procuramos sacar provecho. Úsese y tírese, porque este cuerpo es una cosa añadida, no soy yo. Nosotros los cristianos católicos decimos que lo que hagamos con el cuerpo no es distinto de lo que hagamos con la persona. Somos la misma unidad. Si estoy utilizando el cuerpo de una prostituta, estoy despreciando a una persona. No es un muñeco, no es una muñeca, es una persona. Incluso en el plano metafísico y antropológico, también es curioso que nosotros aquí en este mundo occidental estemos aún amistando con esas visiones orientales de la reencarnación. Es comprensible que nosotros en este mundo occidental tan dualista, donde no se entiende el cuerpo como parte de la persona, esté también siguiendo estas teorías de la reencarnación. Y se recurre, ¿no?, a una comprensión donde lo material es despreciable y que lo importante es el espíritu que usa el cuerpo para perfeccionarse. El cuerpo viene para ellos a ser como una especie de disfraz, que me lo quito y me lo pongo cada vez que necesite intentar ser mejor, entonces me reencarno en otro cuerpo. Pero eso no es así. Con una visión de esas, el cuerpo no vale nada. Y por eso es usable, comprable, tratable, despreciable, comestible. Con una visión del cuerpo de ese tamaño, ¿de razón estamos viviendo lo que vivimos? Nosotros, los cristianos católicos, creemos que la salvación de Dios llega a los últimos rincones de la creación, que mi cuerpo también se va a salvar, porque mi cuerpo quiere cielo. Dios no solo salva mi alma, Dios se decide también por salvar mi cuerpo. Dios no se desdice de nada de lo que ha creado. Por tanto, de esa salvación nada quedará fuera. Él lo quiere. Y yo lo quiero. Algo que está muy ligado a nuestra fe católica en la encarnación. El Verbo se hizo carne. Luego, si Dios se hizo carne, también la carne humana está llamada a la salvación. También la sexualidad tiene que ser espiritual. Los católicos profesamos en el credo, ¿no? Creo en la resurrección de la carne. Por tanto, no solo es el alma espiritual la que está llamada a la vida eterna, también nuestra carne resucitará. Todo yo,
también lo corporal. Eso que me parece, según algunas de estas teorías que nos intentan vender hoy día, sucio, bajo, despreciable, instintivo, mi sexualidad, que me parece como un cuarto oscuro en mi vida, donde cuesta entrar la luz, también esa resucitará. Dios también quiere llegar hasta ahí. Hasta el último rincón de nuestra vida quiere llegar con la luz de la gracia para resucitarla. Por tanto, tenemos una tremenda tarea como cristianos de combatir este tremendo dualismo que se nos presenta en nuestra cultura. Y una manera muy interesante de combatirlo es permitir al Espíritu Santo con su efusión que venga y lo sane. El Espíritu Santo nos da el don de la unidad interior. El Espíritu Santo nos unifica. Si el pecado disgregó a la humanidad, como sucedió en la Torre de Babel, esa confusión, de esa confrontación entre los pueblos, son la expresión de esa disgregación interior de la persona. Y por tanto debemos permitirle al Espíritu Santo, que ha sido infundido en Pentecostés, para que seamos unificados interiormente. Qué tarea más hermosa tenemos y qué medio tan grande para lograrlo, nada menos y nada más que el Espíritu Santo. La herida del dualismo ha hecho muchísimo daño. Y por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de la unidad interior. Esa lucha que tenemos en nosotros, que sea el Espíritu Santo la que la unifique. Resumiendo un poco, ¿no? Podemos decir que el instinto o la tendencia sexual tiene estas características. Primera, que es innato en nosotros. Está metido en la propia naturaleza. Por tanto, no es despreciable ni tirable. Y en eso somos iguales a los animales. Es innato en nosotros esta tendencia, este instinto sexual. Y la segunda característica es que es teológico. Está ordenada la sexualidad a un fin. Tiene una finalidad que lógicamente es la procreación, también como los animales. Pero también es una finalidad de expresión que psicológicamente es trascendente, es decir, que se ordena a salir de uno mismo. Tercera característica, es regulada por la inteligencia. El placer es bueno, pero tiene que estar integrado en estos aspectos. Es muy importante saber que tiene una finalidad, saber que nos lleva a salirnos de nosotros mismos, saber que es una donación total y saber que es regulada por la inteligencia, no por el vientre. Y aquí, queridos amigos, el catecismo nos regala una cita del Papa Pío XII preciosa que dice: sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. Es decir, que en el matrimonio, en la relación entre los esposos, no todo es permitido. Y aquí el Papa se está refiriendo a que el placer lo entendemos como un don de Dios.
como un don de Dios. Cuando eso instintivo se integra en lo psicológico, en la voluntad, en la inteligencia. Pero cuando el placer es un fin en sí mismo, entonces la sexualidad se convierte en algo autodestructivo, que no me ayuda a construir. Y esta es la clave. El placer, no solamente el sexual, sino genéricamente, no es un fin. Es la consecuencia de haberse entregado en un ideal. Por eso este número comienza de esa manera tan bonita, como diciendo, los esposos en su entrega tienen este regalo, el placer. Fíjense, queridos amigos, cuando uno sube a una montaña, siente un gran placer. Pero no subimos a la montaña por sentir el placer, sino por el ideal de subir, de conquistar la montaña. Cuando el placer se busca en sí mismo, acaba siendo destructivo del hombre. Y eso es lo que nos pasa cuando seguimos la ideología que nos propone el hedonismo. Ese hedonismo que es ese buscar el placer máximo con el mínimo esfuerzo. Que el placer sea la motivación principal de nuestro comportamiento. Cuando se vive una vida así, entonces termina uno despreciándolo todo y aprovechándose de todos. De hecho, hay mucha gente que es hedonista sin saberlo, que a la hora de elegir el planteamiento es, ¿cuál de estas dos cosas es la que me da más placer? Y todo lo viven buscando en torno a encontrar placer, no necesariamente placer sexual, placer. Además es que nadie está libre de esta tendencia. Y por eso la fe católica se opone tremendamente al hedonismo. Porque el hedonismo mina los valores espirituales de la caridad, de la justicia, del sacrificio. Esto no le gusta al hedonista. Hacer caridad, ser justos, sacrificarme en algo. Eso no le gusta al hedonista porque el hedonista quiere el máximo placer con el mínimo esfuerzo. Algo que es completamente contrario con las virtudes morales cristianas. Algo que no le permite al hombre poder entablar una verdadera y honesta relación con Dios y menos con el prójimo. Vemos al prójimo como una cosa, no como alguien. El otro es algo, no una persona. Por tanto, el hedonismo es una actitud carente de moral. Y no es que nosotros entendamos que el placer es malo. No, no es así. Es justo lo contrario de lo que está diciendo el catecismo en este número. Sino porque hace del placer un fin en sí mismo y lo antepone a cualquier otra exigencia de la vida. Ahí es donde reside este tremendo error del hedonismo. Por tanto, el hedonismo choca de frente con el espíritu cristiano. Y por eso se convierte en un enemigo tremendo del cristianismo. Pero nunca tendríamos que decir nosotros ni juzgar que el placer es malo. No, al contrario, ha sido dado a los esposos como el regalo por su fidelidad.
Entender esto es purificar nuestra vida de una manera muy hermosa. Jesús invita en algún momento a los discípulos a descansar, a sentir el placer del descanso. Y también en otros momentos le dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero lo que ocurre es que para que uno pueda disfrutar del placer, tiene que tener la capacidad de renunciar a él. Si no hay esa capacidad de renunciar, no se puede disfrutar. Fíjense, queridos amigos, esto puede sonar supremamente contradictorio, que para poder disfrutar de una copa de vino, tengo que tener la capacidad de renunciar a ella sin que esa renuncia me resulte insoportable. Ahí está la clave. De lo contrario, si no lo hago así, tú, más que disfrutar de esa copa de vino, lo que estás es sujeto, esclavizado a ella. Por eso el placer no es malo, pero se tiene que tener la capacidad de renunciar a él. Y ahí se forma la virtud. Fíjense en esto tan hermoso, cómo esto se une a lo que la iglesia nos invita a hacer, el ayuno. Porque es muy importante para que el hombre sea libre, ayunar. Que cuando goce, lo haga no desde una esclavitud obsesiva, sino que pueda gozar libre y voluntariamente. Y ese se lo regala el ayuno, la capacidad de ayunar. Algo muy bello que tiene la fe católica. Dicho de otra manera, no únicamente hay que ser libre para poder ayunar, sino que hay que ser capaz de ayunar para poder ser libre. A esto, queridos amigos, es lo que se refiere el catecismo cuando dice que el placer no se puede limitar a ser instintivo. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2363 que dice: por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Así, el amor conyugal del hombre y de la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y la fecundidad. Qué número más hermoso este. Aquí lo importante es que podamos entender estas cosas, que la fidelidad y la fecundidad están integradas. Cuando la sexualidad no se vive bien, según la finalidad para la que Dios la ha creado, en esta civilización de placer, en esta cultura pragmada de la ideología hedonista, suelen ocurrir dos cosas. Una, que la mujer o el hombre llega a ser un estorbo para el otro. O dos, que los hijos son un obstáculo. Y fíjese bien qué es lo que vivimos hoy. Parece que nos estorbamos. Y los hijos, un obstáculo. No voy a tener hijos porque obstaculiza mi vida, dicen hoy los jóvenes. Porque se trunca mi desarrollo profesional, dicen los jóvenes hoy esto. No es que no quiero hijos, es que además solo quiero a la mujer para que me dé placer. Ahí está. No es que no quiera hijos, es que solo quiero este hombre para que me dé placer.
Y la iglesia predica sobre esto duro. Hay que mantener la unidad de estos dos aspectos, fidelidad y fecundidad. Y además la iglesia afirma que la procreación y la expresión del amor, que parten de una doctrina de la moral natural, reforzada por la ley divina, entiende que la sexualidad es un valor, no un problema, no un pecado, un valor. Fíjense, queridos amigos, hay un texto en la doctrina católica tan antiguo donde dice que la sexualidad ha de estar abierta a la transmisión de la vida, donde se explica por qué las diferencias anatómicas y fisiológicas del hombre y de la mujer están orientadas a la transmisión de la vida. Este texto es de la encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI, escrita para ayudar al matrimonio cristiano el 31 de diciembre del año 1930. Y fíjese lo que dice el Papa Pío XI aquí. Ningún motivo, aunque sea gravísimo, puede hacer que lo que va intrínsecamente contra la naturaleza sea aún conforme a la misma naturaleza. Estando destinado el acto conyugal por su misma naturaleza a la generación de los hijos, los que en el ejercicio del mismo los separan adrede, obran contra la naturaleza y cometen una acción deshonesta. Entonces, ¿es deshonesto casarse y no querer tener hijos? Algo así. Esto ha formado parte siempre de la doctrina de la Iglesia Católica. 38 años después, el Papa Pablo VI, en una encíclica que hemos comentado muchas veces en este catecismo, la encíclica Humane Vitae, escrita el 25 de julio de 1968, Pablo VI decía: la inseparable conexión que Dios ha querido en que el hombre y la mujer no rompan por su propia iniciativa estos dos significados del acto conyugal, la unidad y la procreación. Dios los ha querido juntos. El acto conyugal, mientras que une a los esposos, los hace aptos para la generación de la vida. Y eso está escrito en la naturaleza. Dios los ha querido juntos. Y es en estos dos significados, queridos amigos, la unidad y la procreación, cuando el acto conyugal tiene todo su sentido y su belleza plena. Fíjense, por ejemplo, los enemigos de la fecundidad, los enemigos de la unidad de las parejas. Por ejemplo, el feminismo. Hay un texto del movimiento feminista que dice: desde hace milenios, la vida amorosa y sexual de la mujer está completamente absorbida por la maternidad y solo muy recientemente la fecundidad y la maternidad han dejado de coincidir. Por primera vez, desde que el mundo es mundo, la mujer es dueña de su fecundidad y está llamada a vivir más tiempo, a ser durante más años apta para disfrutar de su vida sexual, descubriendo su propia corporalidad y desligándola de su maternidad. Esto es un texto feminista de los fuertes.
es un paradigma de la cultura feminista. Pero esto se demuestra que es falso, simplemente observándolo en la realidad. En la medida en que se ha desligado la sexualidad de la maternidad, de la paternidad, curiosamente, la sexualidad se ha ido desligando de la fidelidad al amor. Primero fue el divorcio de sexo y procreación, y luego ha sido el divorcio de sexo y amor. Y aquí nos encontramos en estos momentos de nuestra historia. ¿Por qué se vive lo que se vive en nuestros matrimonios, en nuestras parejas, en las relaciones personales? Por estos dos divorcios. Hemos divorciado la fidelidad al amor, el sexo, a la procreación. Y entonces estamos metidos en un tremendo problema. La donación total y plena del acto matrimonial. Cuando se pierde de vista esto, estamos enredados. Porque el acto sexual es un acto de total donación. Y por eso hay que volver a insistir con esta belleza de la doctrina católica. Ese acto sexual es para ayudarnos a unirnos y para procrear. Y ahí entonces, no soy solamente yo, sino que somos dos. Y si esto no se hace así, entonces ese acto sexual es una mentira. Porque me entrego, pero con condiciones, y no con la libertad de la unidad y de la procreación. Hoy día es muy común escuchar las parejas de novios que se preparan para casarse, que pregunten en la preparación cosas como, por ejemplo, ¿nosotros será que podemos quitar el signo de las arras? Y uno les pregunta, bueno, pero ¿por qué quieres quitar el signo de las arras? Y dice, porque nosotros no queremos compartir nuestros bienes. Yo cuando me ha tocado eso, yo les digo, bueno, ¿y entonces para qué se van a casar? Ustedes no deberían casarse, porque con esa actitud, ¿cómo van a poder decirse en su boda, y me entrego a ti en la salud y en la enfermedad? Eso no va a ser verdad. También en estas parejitas de los novios que se quieren casar diciendo, nosotros no queremos tener hijos, pues es mejor que no se casen. En la donación sexual hay una donación completa y las consecuencias que conlleva esa donación total es tener una apertura a la vida. El hombre es así y hay que entenderse así, queridos amigos. Por tanto, en conclusión, en el seno del matrimonio, la sexualidad es vehículo de expresión de entrega y de amor, pero también hay muchas otras formas de expresarse el amor muy profundamente, como son la paciencia, el perdón, la reciprocidad, el cariño, el consejo, etcétera, etcétera, etcétera.